Muchas gracias, titanes, por seguirme en este primer año. Muchas gracias a los invitados por ir y aceptar la invitación de pensar juntos a la psicología. Ojalá les guste esta recopilación. Vamos por el segundo año. Ale, te felicito por lo que has logrado este año de esfuerzo. Siempre me has inspirado y me enseñas que se puede ser cada vez mejor. Tú eres un ejemplo de eso. Te admiro muchísimo. Y es un honor ver de cerca cómo marcas la diferencia con cada video que nos alienta a pensar más allá de lo pensado. Llegaste a darle una chispa más a mi vida. Te amo. Hola, acá Lenin Rojo. Solo para felicitar a mi carnal Ale y a todo Psicología Contracorriente. Afortunadamente yo fui de los que ayudaron a arrancar el proyecto y me ha dado mucho gusto verlo crecer de esta manera, y esperemos que esto siga y siga y siga y siga siempre a contracorriente. Felicidades a Ale y a todo el equipo y mucha fuerza, titanes. Chinos, muchas felicidades por este gran proyecto. Quiero agradecerte por brindarnos un espacio donde podamos seguir aprendiendo, donde podamos seguir haciendo críticas y también reflexionando mucho sobre las cuestiones que competen a la psicología. Y bueno, espero que sigan los éxitos, que vengan muchísimo más suscriptores y que este proyecto perdure por mucho tiempo. Te quiero, mucho éxito, estoy muy orgullosa de ti. Muchas felicidades, Rojo, por este año que estás cumpliendo con Psicología Contracorriente. Sé que vas a llegar muy lejos por todo el contenido que estás generando, así que te deseo mucha suerte en estos próximos años. Felicidades. Chester, feliz primer aniversario. Espero cumplas todas las metas que tengas con el proyecto. Te quiero mucho y prometo ser la mejor community management que Psicología Contracorriente pueda tener. Quisiera enviar una felicitación y un abrazo muy especial a mi querido amigo Alejandro Rojo por el primer aniversario del espacio Psicología a Contracorriente. Un honor formar parte de esta historia. Ojalá podamos coincidir muy pronto. Un saludo, titanes. Rojito, pues muchas felicidades por este gran proyecto en el cual estás trabajando. Creo que es algo muy útil, es un trabajo muy necesario y de verdad espero que continúes con esto porque estoy seguro que llegarás muy lejos. Un saludo. Quiero felicitar a mi querido amigo Alejandro Rojo por ya más de un año con su podcast Psicología Contracorriente. Temas extraordinarios, tratamientos fascinantes. Muchas felicidades, Rojito querido. Salud. Felicidades por este aniversario, Gopit. Estoy muy orgullosa por las investigaciones, los análisis, las críticas de cada uno de tus episodios y de las entrevistas que has tenido. Han servido para que este sea tu espacio y que nadie te calle y para que muchos te escuchemos. Te deseo mucho éxito y que sea el primero de muchos más. Te quería preguntar algo que ya tocaste a inicios de la entrevista. Este salto, digamos así, entre estar en la burbuja de la academia y pasar a el lodo del mundo real, de las clases, de los alumnos que no quieren estudiar, que no están comprometidos, que no están dispuestos, que no se conectan, que... Sí. ¿Cómo has vivido eso? O sea, estudiar una licenciatura no es fácil, pero estás lleno de mucho confort, digamos, ¿no? O sea, si eres buen alumno, pasas la licenciatura sin problemas, ¿no? Pero ya el mundo, digamos, laboral, en interacción con otros profesores, con los alumnos, y ya se pelearon entre ellos, entonces, ¿cómo gestionas esos conflictos? ¿Cómo te ha ido a ti? O sea, precisamente ese salto Sí, yo considero pasar de un mundo a otro, así como mencionas, que pudimos haber tenido ayuda principalmente de las universidades, ¿no? La universidad no te enseña cómo actuar en esas situaciones. El único momento en el que te dice, pues puedes hacer esto es durante el servicio social, pero pues obviamente eso no lo hace la universidad, sino donde estés realizando. Y que tampoco es
realmente lo que vas a hacer en algo, en un mundo laboral, ¿no? Hay muchas diferencias, sobre todo porque te pagan y tienes que vivir de ese salario. Sí, sí. Y pues eso no pasa en el servicio social, ¿no? Ya creces como adulto, ¿no? Una persona responsable que tiene que pagar sus deudas, etcétera, ¿no? Y pues eso no te enseña la universidad, ¿no? Desgraciadamente debería, no sé, a lo mejor como la UE, meter alguna electiva, ¿no? De qué hacer en el mundo laboral, cómo actuar, que te dé tips en ese aspecto. Sí, sí. Me hubiera gustado, ¿no? O tal vez en su momento como universitario hubiera dicho, ay no, qué hueva. Pero pues, la misma inmadurez, ¿no? También como estudiante. Sí, claro. No te permite ver ese aspecto. Y es difícil, por supuesto, pasar de un mundo pues color de rosa y que solamente te dedicas al estudio, ¿no? A algo ya laboral. Me costó trabajo, sí, por supuesto, sobre todo ahorita dando clases, porque pues es algo nuevo para mí. Yo nunca había dado clases así de esa manera. Si hubiera algún tipo de ayuda en ese aspecto, pues hubiera estado genial. Y si lo hubiera, o tal vez lo haya y no lo conozco también, no estoy hablando por parte de la UB, pero en otras universidades a lo mejor sí las tengan, ¿no? Sería un buen aporte para nosotros, bueno, para aquellos que son estudiantes todavía y que necesiten, que vayan pensando cómo es que se lleva a cabo este proceso, para el cambio. Público, personas o jóvenes que están interesados en la psicología infantil, ¿nos podrías explicar, a pesar de que es muy amplio el tema, pero podrías explicar de manera general qué es la psicología infantil, cómo, no sé, un panorama de qué es la psicología infantil? Sí, bueno, obviamente la psicología infantil trata de analizar las necesidades emocionales, educativas, ya en una parte más clínica, pues trastornos, ¿no? Que se pueden empezar a desarrollar en edades tempranas, y lo que se busca es mejorar, ¿no? Ayudar al niño a que él tenga las herramientas para poder sobrevivir ante esas crisis, ante esas necesidades que se le presentan en cada etapa, y pues tanto dar a conocer a los padres los orígenes, las causas, para que ellos también puedan hacer una como reestructuración en su ambiente familiar, y esto le pueda beneficiar pues al niño en su desarrollo, ¿no? Entonces es un proceso de acompañamiento, tanto obviamente enfocado en el niño, pero sin dejar a un lado los procesos más bien el contexto en el que él se encuentra inmerso, ¿no? Y bueno, pues te imaginarás que es a veces más difícil el trabajo o el trato con los padres, porque ya pues son la figura de autoridad, ¿no? Y a veces vienen arrastrando patrones culturales en los que piensan que lo que hacen es la única forma, ¿no? Y que sus generaciones tienen que formarse de la misma manera, ¿no? Entonces, pues llega un momento en el que hay un choque, ¿no? Hay un choque de generaciones y obviamente se presentan otras necesidades, y bueno, digamos que nuestro papel como en la psicología es intentar, ¿no? que los niños tengan las herramientas, a pesar de ser muy pequeños. Imagínate la complejidad, sí, sí, ¿no? Que a veces no entienden ni siquiera por lo que están pasando, pero ayudarlos a que ellos puedan no dejar a un lado, sino que eso no les afecte tanto en su desarrollo, ¿no? Que no los frene, que no origine otros trastornos, porque
bueno, los trastornos mentales se dan porque en su tiempo no se trabajó, no se ayudó, ¿no?, a resolver cierta, ¿no?, situación, y vas arrastrando todo eso. Es un problemón porque si analizamos un poquito las características del presente, pues ya tienen que trabajar los dos padres, ¿no? Estoy hablando de casos quizás generalizados, pero ya los dos padres, bueno, papá y mamá, ya tienen que salir a chambear, ¿no? De alguna forma o se quedan con el hermano mayor si es que tienen, o si no lo dejan con la nana, y la nana pues los está con ellos en el sentido de pues contenerlos un poco, pero no tiene conocimientos educativos acerca del desarrollo infantil, ¿no? Que no estaría mal ese sector empezarlo a educar. Y encima la abundancia de la tecnología, el libre acceso a la tecnología, redes sociales, dependencia a un aparato, después regresan los padres para ver y ya llegan cansados, ya llegan de malas, ya se pelean con su jefe, ya los corrieron, o sea, son muchísimos elementos que en el desarrollo infantil pues es una de las poblaciones más vulnerables. ¿Cómo es ahí la transferencia? O sea, el vínculo, yo creo que tradicionalmente, ahorita diría Freud, Lacan, que eran muy pues muy ortodoxos, ¿no? Con el setting del consultorio, y ahorita esta modernización, o ¿cómo le podría decir? Como innovación terapéutica de acompañamiento es como más cercana, ¿no? Sí, es una postura totalmente distinta. Digo, hay que aclarar que no solamente se puede ser acompañante desde el psicoanálisis, ¿no? Uno es acompañante y ya, ¿no? La postura que uno da es de acompañante. De ahí no hay un analista, ni hay un psicólogo. Pues básicamente uno es acompañante. Es difícil de explicar, ahora sí como lo decía el compa que no lo vives. Ajá, tienes que vivir esa experiencia, ¿no? Es una postura totalmente distinta, porque muchas veces al enterarse de que eres psicólogo, pues te ponen en el lugar del psicólogo, ¿no? Y te platican cosas que le platicarían al psicólogo, pero pues en realidad uno está ahí para acompañar, ¿no? Prestando cuerpo, a veces también prestando voz, prestando... ¿Qué significa prestando cuerpo? Pues... no porque sé cómo... personas perversas como yo piensan otra cosa. No, si fuera traería mi carro del año. O sea, a prestar cuerpo todos, OnlyFans ahí pues, lo ponemos prestando la imagen del cuerpo. Bueno, ¿qué significa prestar cuerpo? O voz, pues, o lo que sea. Pues que estés ahí. Ok. O sea, estar presente, ahí presente, ¿no? Incluso, no sé, por ejemplo, si está, no sé, el paciente o el acompañado, ¿no? Como que temblando, ¿no? Tal vez. Como que... imitarlo. Simular así como que te sientes bien o algo así, ¿no? ¿Por qué, no? O sea, suena muy trillado, pero es que de veras, cuando vas con pacientes que no tienen un control sobre su cuerpo o no tienen ya ese pensamiento sobre estar conscientes de su cuerpo, ¿no? Pues sí, a veces es necesario como que emular así como para que ve lo que estás haciendo y ya luego preguntar, ¿te sientes bien? ¿Qué ocurre, no? Para pues que acá como... no, pues sí, ya estoy haciendo como que medio consciente que está ocurriendo acá. Pero pues son técnicas. Y esos deben ser casos muy esporádicos, ¿no? O son la regla. Pues por lo general, bueno, el acompañamiento nace justo ahí, ¿no? En donde... Como con esos tipos de pacientes. Ese tipo de pacientes, okay. Con los pacientes problemáticos, ¿no? Con los difíciles, ándale, entre comillas. Pues sí, te digo, o sea, pacientes que están en crisis, al borde de una crisis, que están en un brote, ¿no? Pues es con los que se aventuró el acompañamiento para decir, ok, hay algo más que la internación, hay algo más que estar medicado las 24 horas del día toda tu vida, ¿no? Se puede hacer por acá. Es básicamente un tratamiento intensivo, pues, ¿no? Digo, ahora nos la vamos llevando leve. Yo acompaño 2-3 horas a la semana. Empezaste a decir lo de Skinner, tu sueño. Sí.
y las demás lecturas, las conferencias, pero ¿qué fue o qué razones existieron alrededor de tu decisión de estudiar o empezar a estudiar interconductismo o teoría interconductual? Ok. Llevé clase con el profesor Abraham. Ok. A ese sí. Saludos. Claro, un gran colega. Va a estar aquí. ¿Ah, sí? Ya, lo estoy comprometiendo ahorita, güey. Ok, vas a estar aquí, Abraham. No te puedes salvar. Ya. Abraham, pues es un tipo, y así lo digo, un tipazo, digámoslo así. Ay. Es un excelente, es que en serio es de los mejores profesores que he tenido, y no lo digo nada más porque va a estar viendo este video, sino porque... Ojalá lo vea. Ojalá lo vea, ¿no? Ahí le dices, ¿no? Ahí le digo, pero es excelente, vaya, el tipo enseña algo que ningún otro profesor se encarga de enseñarte, que es ser autocrítico. Y creo que él trae esa tradición de Rives, ¿no? Digo, a final de cuentas, Emilio es un tipo que se jacta mucho de ser autocrítico, y sí es cierto, ¿no? Ahorita habla de algo y al rato dice, oye, ¿sabes qué? Lo hice mal, pero fue un primer intento, las cosas son así, contradiciéndome, ¿no? Anteriormente. Lo cual es muy bueno, es una cosa que se debería hacer siempre, y creo que se resolverían muchísimas cosas, pero el acercamiento a lo interconductual es en su clase, no me acuerdo qué clase es, no me acuerdo del nombre de muchas materias de la facultad, me acuerdo de los profes, pero el señor, el muchacho, el compañero, dijo que la teoría operante tenía limitaciones conceptuales. Okay. Yo fui muy operantemente alzando el pecho. Y en ese entonces seguramente... Sí, seguramente. Yo me ofendí, ¿no? Le hablentas así, un lápiz. Oye, un zape, ¿no? Así, y le dije, oye, pues, ¿en qué, no? Oye, ¿dónde están esos errores? Ya molesto. Ajá, no molesto, un tanto arrogante, digámoslo, ¿no? Okay. Un tanto arrogante. Y fui y le dije, oye, está bien, pero dime en qué cosas, ¿no? Y me dijo, pues ponte a leer un libro, ¿no? Y me recomendó uno precisamente de Rives, creo que lo escribe con Bijou, Problemas conceptuales del análisis del comportamiento, creo que se llama así. Lo leí las primeras páginas, me costó muchísimo trabajo entenderlo, es Rives, y dije, ok, como que algo anda mal, yo intentando justificar a Skinner, en el sentido de que lo que leía, decía, ok, sí, sé que viene del paradigma del reflejo, pero Skinner dice esto, que pues no es lo mismo y todo este rollo. Y yo intentando llenar los huecos de lo que Skinner dijo, ¿no? Pero realmente cuando ya me cae el 20, es en su último video. De hecho, mi video de qué es la psicología está totalmente inspirado en su video de la psicología aristotélica que grabó Rives, y está ahí, se lo recomiendo ampliamente. Ajá, es como un copia y pega mi video, un tanto a mi forma de hablarlo. Ahí él suelta datos muchos más relevantes, obviamente, pero yo intenté hacer algo. Está en dos partes, creo, ¿no? Sí. Sí. Están muy buenos, a su máquina. Pero bueno, cuando habla... Aquí va a aparecer a su máquina. A su máquina. Hashtag a su máquina. Y cuando Emilio habla de que las teorías científicas no hablan en el mismo lenguaje que el lenguaje ordinario, yo dije, ok, pues sí es cierto, ¿no? Naturalmente. Y dice que los conceptos de psicología como atención, aprendizaje, memoria, son conceptos del lenguaje ordinario. Yo dije, sí lo son. Y cuando él mete esta noción de Wittgenstein de los juegos del lenguaje, que no tienen un significado propio, y por eso es el gran error de las ciencias cognitivas el querer adjudicarle nombre y apellido a los procesos psicológicos, fue cuando dije, no manches, vaya. Fue justamente con ese video, así como vi los de Skinner, con ese video de Rives, yo dije, sí, lamentablemente pues Skinner no podía llenar todo el saco de la psicología. Y después me puse a leer Principios de Psicología de Cantor y dije, wow, aquí hay algo raro, algo anda mal. Principios de Psicología es de 1926 y lo empecé a leer y dije, hay mucho de Skinner aquí. Sí, y dije, Skinner nació en 1900
4, dije aquí tendría como 22 años. Entonces como que el meme del Mr. Bean, ¿no? Que está haciéndole así al que está junto, y dije, tal vez, ¿no? Y sí, de hecho muchas cosas que dice Skinner son algo como lo que dice Cantor. Y pues ahí fue cuando yo dije, no caí de mi gracia, Skinner me sigue cayendo muy bien, sigo utilizándolo para algunas cosas. Pero ya no lo sueñas. Pero ya no lo sueño, ¿no? Está mal. y ya sé que al menos lo que él hizo fue un primer intento, una ciencia muy pragmática, pero no se preocupó por lo conceptual, que es lo que importa en la ciencia, ¿no? A final de cuentas. Y pues es lo que nos ofrece Emilio Ribes. Cantor primero nos ofrece la identificación de los fenómenos psicológicos, y Emilio nos ofrece ya un conocimiento sistemático de lo que es la psicología con sus términos propios para la ciencia, ¿no? Para la psicología. Y es por eso que me voy por lo interpersonal. Y es una... Aquí viene un poco el debate. ¿Es una pregunta filosófica o más tiene que ver con la persona? O sea, es decir, la pregunta en sí es ¿por qué estoy haciendo eso? ¿Por qué? Y esa es una pregunta filosófica, ¿no? Yo pienso que sí. O sea, ya el psicoanálisis ahí tendría como influencia, claro, de esa forma de indagar acerca del conocimiento en el sentido filosófico, pero también a nivel personal, ¿no? Entonces, claro, eso me parece muy interesante, que nunca lo había pensado. sí, yo creo que es que mucha de la... O sea, al contrario de lo que por lo regular se piensa, que el psicoanálisis está más apoyado de la literatura, pues no sé qué se piense. O sea, tampoco voy a decir, ay, lo que se piensa, no sé exactamente de qué se piense, ¿no? Lo que yo pienso es que, sin duda alguna, el psicoanálisis, por lo menos en el que yo trabajo, tiene muchas preguntas filosóficas, porque tiene preguntas sobre el sentido, tiene preguntas sobre el ser, pero sobre todo creo que apuntamos a estas preguntas sobre el saber y la verdad, porque eso es algo que de pronto se cancela, esa pregunta. Por ejemplo, si yo le preguntara a una persona, pero ¿por qué haces eso? ¿Por qué quieres tener ese último eslabón de reconocimiento, lo que sea? Me puede decir, ¿cómo que por qué? Pues porque así debe de ser, ¿no? Y entonces yo otra vez puedo volver a preguntar, ¿pero por qué debe ser? ¿En qué momento tú piensas que debe ser de ese modo, ¿no? Y entonces luego ya, bueno, permites que vuelva a su historia a pensar en qué momento o en dónde, en quiénes se encarnó esa idea del deber ser de un ideal, ¿no? Que no propiamente te lo dicen tus papás muchas veces o tu mamá, sino que se va como absorbiendo, como introyectando en lo que ya pulula en la sociedad, y entonces vamos pensando que así debe de ser. No es que exactamente te orillen, te obliguen, te sometan, etcétera, sino que se van teniendo estas nociones. Entonces, por un momento, pues, se pregunta por esa verdad, ¿no? Y yo creo que estas preguntas sobre el saber y la verdad, sin duda son preguntas filosóficas que en cierto momento se cancelan pensando que la verdad solo la tiene la ciencia y que entonces la persona no tiene verdad. La psicología le va a decir cuál es la verdad, sí, ¿no? A partir de sus conceptos y a partir de su meta a llegar, ¿no? Y entonces se cancela la pregunta por la verdad porque la psicología ya la tiene. Y entonces no permites que entonces este sujeto, o que en esta idea de sujeto se construya o se habilite esa verdad, una verdad que está ahí, pero que siempre se piensa que
que alguien más la tiene, ¿no? En este caso la psicología, o que yo la tengo. Obviamente van a pensar, si yo voy con ella, me va a decir va a solucionar qué es vida. lo que tengo que hacer, o qué es lo que tengo, o por qué me siento así. Entonces ese tipo de preguntas yo no las puedo responder porque yo no lo sé. Entonces yo pregunto para saber, y en esa pregunta por el saber descubrimos que no sabe que lo sabe, ¿no? Pero algo sabe. Entonces, si algo sabe de ello, hay que hablarlo, ¿no? De eso que sabe. Y sobre ese saber se va a ir dando, yo creo que el proceso psicoterapéutico, ¿no? Claro. Yo creo que es el hilo conductor de la posible solución o sea, cura, ¿no? Entre comillas. Yo creo que es a partir de ahí, ¿no? Yo creo que sí, que es habilitar esa pregunta por el saber y dejar que emerja una verdad que está ahí, ¿no? Que a lo mejor lastima, duele, etcétera, ¿no? O sea, ¿dónde crees tú que surja lo psicológico en esta maestría? O sea, van a ver al cerebro, que estamos claros que es un órgano con funciones y estructuras específicas y aún por descubrir, pero que digamos que eso en particular no es psicológico, sino que ya hay otra parte en la que desborda el propio cerebro, en lo que digamos se incluye a lo psicológico. ¿Tú dónde podrías situar esa neuropsicología? Yo podría decirte que lo involucro más que con la palabra psicología, sería más con la palabra conductual. Okay. Con el proceso conductual como tal. Nosotros, nosotros, ya hablas así como empleado con la playera bien puesta. Me refiero a que nosotros como seres humanos... Sí, no me dejaste terminar la oración. Perdón. Sí, nosotros como seres humanos tenemos ciertas conductas que ante un buen o un normal funcionamiento del cerebro actúan de cierta manera, ¿no? El chiste de aquí es saber cuando ese mal funcionamiento que viene desde la parte neuroanatómica del parte del cerebro, cómo afecta esta condición conductual, ¿no? Desde, no sé, poner atención, se te dificulta poner atención a las clases o cuando te estás hablando con alguien, ahí podría haber un déficit cognitivo-conductual, ¿no? Desde cognitivo, desde un proceso neuroanatómico que se traslada a un proceso conductual, ¿no? O algo más profundo, no sé, una afasia, que dificultades para poder hablar. Hay muchos tipos de afasias, ¿no? Entonces todo se refiere desde un punto en específico del cerebro que se encarga de esa parte en el que nosotros podamos hablar, ¿no? Y que desde ese desarrollo neuroanatómico tiene o está vinculado con un proceso conductual que es hablar, ¿no? Ya. Sí, claro. No sé si me llegué a explicar ese punto, pero no lo sé, a lo mejor sí lo llegamos a topar desde el término o desde la palabra psicológico, ¿no? No sabría ahorita cómo vincularla. Sí, claro, o sea, ese puente que hay de psicología a conducta es problemático, es confuso, ¿no? Claro, por eso decirle conductual a algo que ya ha sido estudiado genera más estabilidad, digamos, en el campo. Y porque es desde mi, no desde mi punto de vista, sino desde mi formación, no como psicólogo general, sino de lo que yo me he formalizado. La psicología es muy amplia, ¿no? Tú sabes eso. Y pues podemos decir que todavía no podemos definir bien diferencial entre las mismas psicologías, ¿no? Muchos dicen, pues es que es por esto, entonces tú estás mal. No, es que es por esto, entonces tú estás mal. Nunca nos vamos a poner de acuerdo en un aspecto psicológico, conductual, como tal. Sí, ¿no? Sí. O sea, ¿qué se entiende por psicológico? Pues, según
el enfoque o cristal con el que mires a Exactamente. los fenómenos psicológicos, ¿no? Exactamente lo que quería llegar. Ah, ya ves. ¿Qué? ¿Estás pedo o qué? No, para nada. Ah, Todavía yo pensé no. que sí. Oye, el café que trajiste de Coatepec está muy bueno, ¿eh? Sí, ¿verdad? Es lo que te comentaba hace ratito, que me gustó mucho su textura, su sabor, su olor, ¿no? Sí, sí, sí. La psicoterapia analítica funcional tiene una particularidad que si bien tiene un aire de familia con las demás, y por supuesto que verán a lo largo de este video que se pueden combinar unas con otras, eso yo creo que es muy relevante. Toma en cuenta, y casi es el punto fundamental, que al paciente se le va a tomar como una interacción relevante con el psicólogo o con el terapeuta. Esto no tiene nada de novedoso. La mayoría de las terapias de psicología ponen el acento como en la relación terapéutica que uno puede llegar a construir o llevar a cabo con su terapeuta. Eso el psicoanálisis, los terapeutas cognitivo-conductuales lo explican muy bien. Pero yo creo que esta relación terapéutica tiene un matiz y un signo de distinción. Que esta relación terapéutica se va a basar en la conducta verbal, un poco basándose en todos los estudios que hizo Skinner acerca de la conducta verbal. Incluso aquí voy a poner su libro para que si pueden lo consulten. Entonces, ¿qué dice más o menos este planteo de la psicoterapia analítico-funcional? Que es a través del lenguaje del paciente, y no solamente del lenguaje de lo que dice, sino de lo que hace. Aquí es lo importante, ya le dan un sentido operativo al paciente que viene con nosotros. Tal como Freud va evolucionando y cambiando sus conceptos a lo largo de su enseñanza, pero pues en un primer momento se habla de una pérdida, ¿no? Que el objeto es el objeto perdido, que en Freud es así, ¿no? El objeto perdido. Y en ese entendido, pues sí, esa pérdida posibilita la movilización del deseo. O sea, se desea en tanto no se tiene. Sí, sí, o sea, la falta, ¿no? La falta. Que algo de eso decían en el live, de que si bien la falta de un familiar, de un proyecto, de lo que sea, está de la chingada, pero también esa falta, si se asume como tal, que es muy difícil porque genera angustia, pues precisamente te motoriza a hacer cosas. Entonces yo creo que en estos tiempos es fundamental entender eso. Sí, claro, creo que es algo sumamente importante, ¿no? No es gratuito que se repita el tema, ¿no? Que además que viene muy fresco, ¿no? De que pues nos hiciste el favor de acompañarnos ahí en la charla. Estuvo bien chido. Y por supuesto, porque esto no se ha terminado, ¿no? O sea, desafortunadamente esto sigue y va a seguir, y quién sabe hasta cuándo cambie esta nueva normalidad a otra normalidad distinta, ¿no? Porque si algo es un hecho es que no vamos a regresar jamás a la vieja normalidad, ¿no? No. Por muy chida que se piense ahora. Pero nada más porque teníamos posibilidad de salir al trabajo y No, ni eso. O sea, yo he escuchado gente que se quejaba, llegaba al consultorio después del trabajo y se quejaba del trabajo, ¿no? Y empieza todo esto y los primeros meses muy chido, pero después era como, es que esa vida de mierda que tenía, pues era mi vida, ¿no? Y bueno, ahí es donde entra qué tanto sería tu vida, ¿no? Y todo esto, pero sí me parecía bien curioso que fue muy recurrente, ¿no? Esta idea de, lo que se perdió ahora vale más, ¿no? Porque ya no lo tengo, ni siquiera porque me gustara, sino porque ya no lo tengo, ¿no? Eso en clínica debe estar fascinante analizar, ¿no? Sí, y es común encontrarlo, ¿no? Cualquier objeto que se pierde, sea un trabajo, sea, en este caso, la vieja normalidad, una pareja, lo que sea, entonces tiene más brillo ese objeto, ¿no? Sí. Se ve por lo que a veces ni siquiera tiene, ¿no? Bueno, yo diría, nunca tiene, ¿no? Uno se lo atribuye. Sí, o sea, las cosas que tenemos no son nuestras. Exacto. Sino como que significamos esas cosas de algún valor, ¿no? Sí, porque pues es como
Tengo un conocido que me da mucha risa porque... No soy yo, ¿verdad? No, carnal. No. O bueno, a lo mejor lo haces y es respetable, ¿eh? No tengo a ver. Pero fíjate que es común, porque también he escuchado a una persona ahí en el consultorio que hace esto, ¿no? Que tiene como gurús de la seducción, ¿no? O sea, tiene libros y cosas así que enseñan, ¿no? Con diferentes preceptos y conceptos, cómo acercarse con una mujer. Yo no entiendo muy bien cómo pueden generalizar algo así, ¿no? Porque pues está claro que no va a funcionar la misma receta con todas las personas, ¿no? Han conocido, que no voy a decir quién, pero le mando un saludo por si nos ve. Ay, saludos, donde quiera que estés. Sí, bueno, la cosa es que comprobaba que no funciona siempre, ¿no? Que le funciona con algunas, pero con otras pues claro. No. Él tiene una frase como de... No soy un tipo con suficiente valor sólido, me parece que era lo que él decía, valor sólido, ¿no? Para esa mujer, entonces no le gusta, pero ¿por qué no? Si estoy siguiendo al pie de la letra lo que dice este gurú, que no sé cómo se llamará, ¿no? El gurú de la sensualidad, ¿no? Vamos a decirle. Sí, o sea, y eso es algo que pasa, ¿no? O sea... ¿Por qué salió esto? no sé, yo estoy analizándote aquí tu caso. Okay. Está bien. Sí, tu asociación libre. No recuerdo por qué salió, pero tenía que ver algo con justamente esta diferencia, ¿no? Que lo mismo no funciona para todos, ¿no? O sea, hay algo que a veces cuesta mucho trabajo entender, no en la teoría, pero sí en la práctica, que es la diferencia con el otro, ¿no? No todos les gusta lo mismo, no todos, así como este sujeto me dices que no a todos les parezco atractivo pese a que hago lo mismo, bueno, pues que vaya, egoísta, ¿no? Sí, pues, suponer que toda tu persona le gusta a toda la gente. Exacto, no eres Dios, güey. No, pues eso nada más nos pasa unos cuantos. No es cierto, bueno fuera. Bueno fuera. No, de hecho qué bueno que no es así, porque también eso moviliza otras cosas. Sí, pues, o sea, te ayuda como a enriquecerte cada día más y, o sea, pero no por gustarle a alguien, sino por simple desarrollo personal, ¿no? Claro, bueno, a no ser que seas como este conocido, ¿no? Que en efecto ante los rechazos recurrió a esas estrategias. No que, manches. Pues es trabajar en el yo, en fortalecer el yo, cosa que pues como amigo de él, pues digo, está chido, te acompaño, te deseo éxito, pero pues como mi lado analista, vamos a decirlo así, pues no, es justamente lo contrario, ¿no? Renunciar a fortalecer el yo. Sí, y asumir la falta. Madre, bueno, ahorita seguimos tocando esos temas. Te quería hacer una pregunta un poco ya de colega a colega. Ay, carnal, a ver. ya me angustié. ¿Ya te angustiaste? Ay, ¿qué te pareció el mezcal que no me trajiste? Me falta redondez en boca. Me hubieras dicho. No, está rico. ¿Está rico? Está medio insípido. Insípido. No sé si tú me quisieras hacer una pregunta. Justo estábamos viendo el proceso de cuando iniciaste el podcast, ¿no? O sea, desde cómo iniciaste, con todos los recursos, y pues que ahorita justo ya hay más recursos. Y ¿cuál es un poco el sentido de realizar todo esto? Pues tiene varios, ¿no? Uno es como encontrar mi propia voz, ¿no? A partir de lo que yo intento transmitir y que para mí es relevante y que lo sepa internet, ¿no? En algún punto. El otro es crear una ventana de oportunidad para alguna cosa estratégica de empleo. O sea, no sé si en algún momento de mi vida alguien me contrate como presentador o ¿cómo se le dice a estos güeyes? Conductores de algo, y les guste cómo hago estas cosas y me contraten, ¿no? Y el otro y más importante es generar algún tipo de contenido adaptado a las generaciones nuevas mediante estos formatos y que les permita tener acceso a otro tipo de información, que no va a ser el libro, ¿no? Claro. Que ahorita las generaciones actuales y las anteriores también, pero las actuales les cuesta mucho trabajo poner atención al momento de leer, y lo sé porque pues la docencia es un poco eso. Uno de mis alumnos
justo el sábado me decía, es que eran muchas letritas, profe, y la verdad ni siquiera abrí el PDF, ¿no? Entonces, quizás ese chico vea esto y diga, entonces no está tan fea la psicología, y ya le entre al libro o me consulte y yo le de textos o lo que sea, ¿no? Pero sí, este es como un pretexto para acercar un poco la información a esas generaciones, y ya si de rebote le toca a otro tipo de generación más a la X o a la Baby Boomer o a ellos. Sí, claro. Pues que mejor, ¿no? O sea, es como un intento de informar a la gente, pero va dirigido a los chavos. A la chaviza. Fíjate que yo creo que esta parte que decías de las generaciones es súper importante, porque creo que se hacen más barreras actualmente por cómo piensa el otro, o sea, porque pareciera que siguen estáticos y que esta barrera misma que se genera por cómo piensa el otro es la misma, o sea, dice mucho de nosotros, como de pensar que no se les puede incluir en el cambio, ¿no? Claro. Y que mucho tiene que ver incluso con la expresión de contar ciertas cosas que otras generaciones, no sé, lo podemos ver con nuestros padres, tíos, que la expresión de lo que sienten incluso es algo novedoso para ellos, ¿no? Para ellas. Y que creo que mucha de la responsabilidad que tenemos y que tendrán también otras generaciones es establecer vínculos con otras generaciones para que se pueda entender los procesos que nosotros estamos viviendo desde nuestra generación y también nosotros entender los procesos por los que vivieron, o sea, por los que pasaron en esas épocas, ¿no? Yo creo que muchas veces lo mismo, se apuntala a la persona como, anticuado, no sé, ¿no? Lo que sea, sin considerar en qué entorno se desarrolló y que nosotros pensamos, ¿por qué piensas así? Tal vez la pregunta, habría que reformular esta pregunta, o sea, ¿qué había alrededor que te hace pensar así? Y entonces yo también aproximarme desde esto es lo que hay a mi alrededor y por eso yo pienso así. Y entonces tender puentes de diálogos entre unas generaciones y otras, no desde la crítica de cómo piensas, ¿no? Sino desde yo crecí así, tú creciste así y lo entiendo, esto es lo que me gustaría comunicarte y me gustaría que me expreses. O sea, comunicaciones diferentes, ¿no? No solo el apuntalamiento hacia cómo es la persona. Y es que además eso es lo más fácil de hacer, ¿no? Necesito que platiquemos de dos cosas. Primero, ¿qué diferencias y deficiencias encontraste en la comparación de la forma de estudiar en España a la de México? Yo creo que dilo así. En otros dos capítulos termino, porque... Bueno, intenta como... Sí. De hecho, cuando regresé di una plática a los alumnos de psicología de esto, o sea, justamente estructurada de las diferencias en los edificios, en la forma de enseñar, el mapa curricular, o sea, es un tema extenso, del que creo que voy a tocar los puntos principales. Los estudiantes son estudiantes de verdad. O sea, estudiantes. Sí, porque ir ahí me hizo darme cuenta que yo no era un estudiante de acuerdo a los criterios de allá, güey. Sí. O sea, estudian, de verdad. Y no digo que aquí no estudiemos nada ni que todos sean mediocres. A lo que voy es que el ritmo de estudio es mucho más elevado. En la carrera a lo mejor nos hicieron leer libros, pero libros así muy chonchos no. Y allá, como te dije, por cada materia era de esos libros así chonchotes, o sea, grandes de 900 páginas y aparte tenías intervenciones reales, o sea, en psicología organizacional con empresas, también, o sea, cosas que de alguna manera decías, esto sí tiene un propósito y son proyectos difíciles, y eso creo que es lo que le falta a los preparatorianos. Ya no hablemos de cosas académicas, creo que les hace falta estar más situados, más conscientes, porque como yo lo veo, tú y yo
vamos a tener mucha chamba en los próximos años, porque ojalá que no, cabrón, prefiero que no haya tanta chamba en ese sentido, porque creo que va a haber gente que se siente muy mal, que nunca se adaptó realmente porque su contexto se los impidió de alguna manera. O sea, había cosas que eran tan estimulantes, tan entretenidas, que pues, o sea, tan reforzantes, que es difícil negarte a eso y decir, pues voy a hacer otra cosa, porque somos susceptibles y hay que decirlo. O sea, los creadores de las redes, incluso en este documental de Social Dilemma, lo dicen. O sea, es que nosotros vamos a hacer, o sea, trabajamos para que las vulnerabilidades humanas caigan ante nosotros. Totalmente. Y es tan reforzante y tan estimulante que pues siempre nos van a buscar. Incluso el CEO de Netflix decía que su competencia era el sueño, ¿no? Qué cínico. Qué cínico. Pero, o sea, en términos económicos vi una oportunidad ahí de emprendimiento y mira lo que ha convertido en Netflix, ¿no? O sea, personalmente le ha funcionado mucho, pero... Y tiene sus cosas positivas, o sea, el que haya información valiosa en Netflix. De hecho, el documental que te digo está en Netflix, producido por Netflix. El punto no es ese, sino a pensarlo desde un punto de vista... desde el desarrollo que tiene el ser humano, ¿no? Y etapas de susceptibilidad que hay. Sí. Y creo que la adolescencia es una etapa muy susceptible y donde también se forma la personalidad. Y si tú apagas esa hambre por pensar, por ser curioso, por todo eso con otras cosas, puede que ya nunca surja. Puede que ya la persona se configure así y sea así. Y que necesite estar consumiendo y que ya sea parte de su día a día. Y que ya pensar otras cosas, escribir, ya es algo que pues, simplemente nunca ocurrió. Sí, totalmente. Cosa que a lo mejor con nosotros no fue así, o en generaciones pasadas, que no digo que sean las mejores, ¿no? Pero creo que sí había una tendencia más alta, no era tan estimulante, no había tantas cosas que hacer, te aburrías más y pensabas más. Y de alguna manera en esas etapas tuvimos una experiencia distinta y ahorita ya es cuando pues, estamos tal vez también envueltos en las redes. Pero es diferente a que un niño o un adolescente sea así desde el principio. Nacen con eso, güey. Porque ya la configuración de la personalidad se vuelve distinta. Totalmente. O sea, los rasgos cambian. Yo creo que vamos a ver una personalidad que nunca ha existido. Un sujeto que no está representado por la psicología académica. Estaré trabajando junto con ustedes la terapia de aceptación y compromiso. ¿En qué consiste más o menos, o qué aporta, mejor dicho, este tipo de terapia? Digamos 4 puntos fundamentales. Uno de ellos es que intenta darle a las personas una filosofía de vida, que ahorita me extenderé en su explicación, una perspectiva cultural de los problemas psicológicos, de cómo surgen los problemas psicológicos, y también es una alternativa sobre todo al trastorno de evitación experiencial, que más adelante explicaré, y también ofrece una teoría del lenguaje y una teoría de la cognición. Esto es hiper relevante porque esto va, digamos, a ser el hilo conductor de todas las manifestaciones metodológicas que se puede tratar desde esta terapia de aceptación y compromiso. Pero quiero recordar algo, en videos pasados, en las microreflexiones pasadas, he intentado como esbozar muy generalmente de lo que van las terapias contextuales de tercera generación. Quisiera recalcar los fundamentos de estas terapias. Uno de ellos es el conductismo radical, que ya explicamos que es desde Skinner, desde su libro Conducta Verbal, donde este tipo de terapias han venido como a actualizar mediante otros entramados filosóficos y evidencia científica que dan una reformulación a las terapias de este tipo. Entonces es uno de los principios. El conductismo radical viene a soportar este tipo de tratamientos. También las terapias o los desarrollos metodológicos de los marcos relacionales, que quizás en otro video estaré hablando. Y sobre todo estos 3 últimos puntos, fundamentos, digamos así, son esenciales. Estas terapias vienen soportados también acompañando a la generación de estas terapias desde el contextualismo funcional, que esto es de manera muy esquemática como una persona está inmersa en un contexto o en varios contextos, y en esos contextos
por el afán o por la necesidad adaptativa de desenvolverse en el mundo, genera conductas que le son funcionales, y esto en algún punto se llega a decir que hay una funcionalidad desadaptada, o que esa desadaptación al ambiente o al contexto también tiene una funcionalidad. Entonces por ahí va la línea del contextualismo funcional. O sea, al final yo dije, el marxismo, la incorporación del marxismo a la psicología no iría por ahí. Es imposible hablar de una psicología comunitaria. Sí, porque hasta los dos términos, ¿no? Son quizás contraintuitivos, ¿no? O sea, psicología y comunitaria es como... Sí, no coordina. Entonces, pues un psicólogo comunitario, no sé, como que diría, sí, intervenir en comunidades para mejorar la calidad de vida. Es que no, eso... eso lo hace un antropólogo, lo hace un sociólogo, ¿no? Entonces, al final, la incorporación del marxismo no es hacia una cuestión de comunidad, sino individual, pero politización de la individualidad. Ya, que es ya totalmente otra cosa. Que ya es otra cosa. Y encaja perfectamente con la crítica de Fuentes Ortega, ¿no? Hacia ahí va. Sí, porque Fuentes Ortega es más marxista que bueno. Por supuesto. No, claro. Sí. Esto también no es Armesilla. Bueno, es marxista hasta que cae la Unión Soviética. Él lo dice, ¿no? Sí, incluso. Y lo dice. Y nuevamente refuerza lo que te comentaba con anterioridad. Pareciera que bueno, y pues no sé, los buenistas se adscribirían a aquel modelo económico y político con mayor capacidad de implantación, sea cual sea, ¿no? Es como cae la URSS, pues ya, ahí quedé, ya no sigo ahí, ¿no? Sí, porque eso me lo dijo mi papá un día, o sea, bueno, y todo el materialismo filosófico creen que el comunismo realmente existente, ¿no? Cayó con la URSS, claro, el muro de Berlín, pero creo que quedaron ahí como rastros o algunas nociones de comunismo en Cuba, aunque todo lo polémico que es Cuba, en Corea del Norte, en China, ¿no? Existe por lo menos formalmente el Partido Comunista Chino, claro. Que ya si son o no comunistas en el sentido estricto, pues ya eso ya es otro tema, ¿no? Pero nunca he escuchado hablar a los de Oviedo, de eso, que todavía aún quedan como piezas de ahí incompletas de análisis. Y quiero aclarar una cosa, no es que yo estoy diciendo que no está bien amarse a uno mismo, o quererse, o darse un valor importante como persona. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la exigencia bajo ciertos parámetros psicologistas que imponen las psicologías hace que nosotros nos tengamos que adaptar y ajustar a eso que los psicólogos, mediante sus consultas, mediante sus terapias, mediante la producción en YouTube de esos pseudopsicólogos, hacen de la gente. Aquella persona que dice que hay 6 pilares de la autoestima, o 6 pilares para cuidar nuestra autoestima, está tomándonos el pelo, porque ¿por qué no 7, 8, 10, 15, 20? La funcionalidad que debe tener la psicología. Claro. Porque esto lo venimos trabajando juntos en nuestro grupo como 80 millones de años, ¿no? O sea, ¿por qué siguen existiendo tantas corrientes de psicología? Esa es una pregunta interesante, que espero me la respondas. Vamos a dialogar de eso. Sí. ¿Por qué siguen distintos tipos de corrientes psicológicas en la actualidad, güey? Eso quiere decir que funcionan para algo. Funcionan para algo. Claro. Y yo creo que te doy una pista, o reflexionamos los dos, que tiene que ver con que, dada la variedad de arquetipos normativos y un exceso de todo, en algunos de esos arquetipos se ajusta al individuo, entonces es como el prototipo arquetípico de ciertas corrientes psicológicas. Totalmente. Es decir,
No es para todos el humanismo, no es para todos el psicoanálisis, no es para todos el OMC, no es para todos el humanismo, el cognitivismo. Entonces, la realidad es que el sujeto se inserta en un arquetipo ético, moral, lo que sea, y eso es lo que hace que tenga determinados problemas psicológicos que lo hacen que encaje con un terapeuta que se ajuste con esas demandas del paciente, güey. Totalmente, güey. No sé si esa funcionalidad ajustativa tenga que ver con esto que... Creo que no lo pudiste haber dicho mejor, güey, definitivamente. No, es en serio, o sea, sí, yo creo que la cuestión, o sea, parte del quid de la cuestión esencial de esto va por ahí, ¿no? O sea, de entrada, es lo que tú dices, ¿no? O sea, cuando consideras el momento genético, genealógico de las distintas corrientes o propuestas psicoterapéuticas, pues hay que analizar contextualmente qué estaba sucediendo, ¿no? Entonces ya mucho se ha dicho sobre la Viena de Freud, por ejemplo, o el periodo de posguerras o entreguerras para que surgiera el humanismo, otras corrientes. O sea, no quiero ahondar demasiado en eso, simplemente enfatizar justamente la determinación contextual al momento del origen de las diversas propuestas psicoterapéuticas. Y es eso, o sea, Marino Pérez, por ejemplo, Marino Pérez Álvarez, que es psicólogo conductista y un poco ahí materialista filosófico también, ¿no? Lo que dice básicamente es que pues todos estos paradigmas o corrientes son autoconfirmantes, ¿no? O sea, justo están dadas a cierta escala, considerando algunas morfologías de los individuos, normativas, ético-morales, y entonces pues tienden, por ejemplo, a trazar trastornos o problemas psicológicos dados a escala de sus propios presupuestos teóricos. O sea, hay una autoconfirmación circular, no en un sentido virtuoso, sino en un sentido vicioso, de las propias teorías, ¿no? Psicoanálisis, humanismo, incluso el propio conductismo también, o los cognitivismos, o sea, recaen, por ejemplo, en esa circularidad de autoconfirmación, ¿no? O sea, en el cual el fenómeno que tú estás estudiando no es que sea objetiva e indiscutiblemente un fenómeno dado así, ¿no? Sino que tiene mucho que ver con el marco desde el cual tú comienzas a analizar ese fenómeno. Totalmente. Y esa problemática, ¿no? Y la cuestión es esa, o sea, institucional y nociológicamente es el problema, ¿no? Porque la institucionalización histórica de la psicología ha permitido la proliferación de todas estas instancias psicoterapéuticas, ¿no? Y nociológicamente es que ahí es cuando te das cuenta que es necesaria la crítica filosófica, ¿no? Claro. O sea, solo a través de una verdadera crítica filosófica es que puedes empezar a cribar o a depurar. Bueno, aquí también la cuestión es lo que tú decías, estas psicoterapias existen porque atienden a problemáticas específicas de los individuos. Uno de los puntos más polémicos que voy a tratar es cómo las psicologías están diseñadas, esa es la palabra correcta, diseñadas para pseudo cumplir ciertas demandas de la sociedad, de la época o del contexto histórico del cual sea que se origine. Muchas gracias.